La elección del Poder Judicial fue fraudulenta, fue manejada de manera asquerosa por Morena y por eso Ricardo Anaya se siente con el derecho de decir finalmente que la caca flota. Enojada, molesta, fuera de sí, que en el PRI existen nalgas prontas. En premio a esta condición, resulta que le devela la embajada de Noruega al exgobernador del estado de Hidalgo. No existe proyecto político del PRIAN que pueda enfrentar a Morena. Marco Rico tiene un partido débil mientras hay un gobierno fuerte. El bastión morenista tiene límites. La crisis política de la derecha que viven las fuerzas del antiguo régimen constituidas tanto por PRI como por PAN atraviesan por un momento de redefinición de sus estructuras y de sus lógicas de beligerancia política. Concretamente conflictúan constantemente con el gobierno de Morena, pero esta vez hay dos escenarios que se han presentado en el transcurso de una semana en los cuales la beligerancia se ha incrementado. En primer término, en la Cámara del Senado, concretamente Ricardo Anaya, personero del PAN, increpó a Gerardo Fernández Noroña. En este sentido, le dijo que la caca flota. Y no es solo una condición vulgar, sino que es una condición que trata de dar a entender que la elección del Poder Judicial fue fraudulenta, fue manejada de manera asquerosa por Morena y por eso Ricardo Anaya se siente con el derecho de decir finalmente que la caca flota. En este sentido, el zafarrancho que se armó en la Cámara de Diputados no tiene autocrítica, es decir, el senador Ricardo Anaya no es capaz de mirar hacia atrás y decir que en los sexenios del PAN la caca flotaba, que en los sexenios del PRI también la caca flotaba, que en las élites políticas que manejaban al Poder Judicial, que eran juez y parte y que impidieron el sano desarrollo de la administración de la justicia y que muchos mexicanos han tenido que sufrir ese lastre de condición amafiada dentro del Poder Judicial, tampoco está dentro de la autocrítica de Ricardo Anaya. Por eso, esto no trascendió más que como un zafarrancho, no trascendió dentro de tratar de revisar cuáles son los principios del panismo para poder decir finalmente por qué la debacle del panismo a nivel nacional, por qué no figura, por qué no es la figura de fuerza que estuvo empoderada durante 2 sexenios. Evidentemente, la autocrítica no está ahí y se desplaza hacia condiciones de conflicto y beligerancia en contra de Morena. Es decir, el gobierno de Morena es fraudulento, el ascenso de López Obrador fue fraudulento, el ascenso de Claudia Sheinbaum también lo es y por lo tanto esto no trasciende dentro de las condiciones de probidad o honestidad que a decir de Ricardo Anaya debería tener un gobierno. Sin embargo, hay que decir que los gobiernos panistas crearon una guerra sucia en contra del crimen organizado que hirió al país y que costó N cantidad de vidas y que también no supieron frenar las condiciones de la delincuencia organizada y tratar de establecer un marco de control a nivel de la seguridad ciudadana. Eso no sucedió, amén de que la riqueza no se distribuyó de la mejor manera, que los mexicanos no tuvieron las mejores oportunidades ni con Vicente Fox ni con Felipe Calderón. Eso también hay que decirlo. Es decir, el cambio que prometieron los gobiernos del PAN no fue tal finalmente, y lo que precedió a todo esto fue que se habían unido a las lógicas que había tenido el priismo dentro de las estructuras políticas del antiguo régimen. Acto seguido, también aparece dentro de la semana pasada Carolina Villano, la lideresa del PRI, junto con su líder perpetuo Alejandro Alito Moreno, y ella actualmente es senadora de la República, y después de que el PRI experimentara triunfos discretos en Veracruz y en el caso de Durango, es capaz de decir, enojada, molesta, fuera de sí, que en el PRI existen nalgas prontas. ¿A qué se refería con nalgas prontas? A que el éxodo masivo de priistas a Morena finalmente devela un entreguismo, se entregan como las nalgas prontas, y en este sentido acusa directamente dentro del entreguismo de los gobiernos priistas al gobierno del ex gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. ¿Por qué de entreguismo? Porque
Omar Fayad había suscrito un pacto de adhesión política tácito con Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador, en premio a esta condición, resulta que le devela la embajada de Noruega al exgobernador del estado de Hidalgo. Esto fue una condición que trascendió a todo nivel y que finalmente molesta a Carolina Villano. Pero la molestia de Carolina Villano no viene precedida solamente por el entreguismo de Omar Fayad dentro del gobierno del estado de Hidalgo, sino también porque cuando ella disputa la gubernatura contra Morena, en este caso con Julio Menchaca, finalmente la operación política del PRI y de las estructuras del PRI dentro del gobierno del estado de Hidalgo habían cesado. Ya no eran aquellas estructuras que permitían ser juez y parte dentro del manejo electoral, y por lo tanto Morena había aprovechado la erosión política, el desgaste de los gobiernos que no cumplían del antiguo régimen y que habían caído en inconcreciones a nivel público y que no habían permitido el sano desarrollo de la sociedad. Esas variables las fue aprovechando y las fue construyendo López Obrador con programas sociales que son el piso firme del claudismo nacenso, es decir, de Claudia Sheinbaum. En este momento las macroobras y los programas sociales son el piso firme que le permite jugar con un capital político importante. En este sentido, Carolina Villano se encuentra ampliamente molesta, pero tampoco tiene autocrítica. Al igual que Ricardo Anaya, no cae en la autocrítica política y no señala cuáles son las zonas de vacío que históricamente el PRI generó a nivel social, creando estamentos de desigualdad en donde la clase que controlaba el poder también se enriquecía de ese poder, mientras la sociedad, más del 90% de la población en México, finalmente vivía en pobreza extrema. Y esa pobreza extrema había sido construido durante las 7 décadas que duró el priismo en el poder, más las 2 décadas que dura el priismo dentro del control político en el estado de Hidalgo, a lo que se le conoce como el bastión priista finalmente. Habría que señalar en este trazo de las dos condiciones de la carencia de autocrítica, tanto de Ricardo Anaya como de Carolina Villano, que la crisis política por la que atraviesa el PRI en la data dura, en las cifras duras, no hacen que, pese a que haya tenido ciertos triunfos discretos en Veracruz y en el estado de Durango, finalmente le permitieran ese crecimiento de cara a la elección gubernamental del estado de Hidalgo en 2028, más la elección transeccional que vamos a tener en 2030. Evidentemente, todo parece que el cisma político no solamente se debe a la operatividad que ha tenido Morena, sino también a la inoperatividad que tiene PRI y PAN, la cual no se reconoce, no se trabaja, no existe proyecto político del PRIAN que pueda enfrentar a Morena. Sin embargo, Morena tampoco puede echar las campanas al vuelo. El hecho de haber tenido derrotas en Veracruz y en el estado de Durango también pone a pensar que, pese a que en números absolutos sigue siendo el amo y señor de la contienda electoral y del gobierno en México, no se puede confiar. El bastión morenista tiene límites y en Hidalgo nos sobran las caras para enfrentar la sucesión transeccional de 2028, donde Julio Menchaca debe ser el que genere el piso firme finalmente para que Morena se empodere, pero no lo hace solo. Tendrá que hacerlo con el partido guinda de Hidalgo, con Morena Hidalgo, en el cual Marco Rico tiene un partido débil mientras hay un gobierno fuerte. Este binomio inconsistente de poder puede costarle a Morena una sorpresa. Si te gusta el video, suscríbete, dale like y déjanos todos tus comentarios. Te invito a ver mi video anterior para construir ciudadanía. Aquí te lo dejo.